es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Les saludo en el nombre del Señor esta mañana y les doy la bienvenida a mi devocional. Esperamos que este haya sido un tiempo de comunión con el Señor y cada día aprendiendo la intimidad con Él. Cada día que va pasando es un día que el Señor nos da una oportunidad para poder conversar con Él, intimidar con Él, conocerle, amarle profundamente, aprender a amar también su palabra. Septiembre, mes de la Biblia y mes de la patria. Vamos a ver el Salmo 119 y vamos a entrar a conversar un poquito con respecto a este Salmo que tiene que ver netamente, digamos, con lo que es la palabra de Dios. En el mes de septiembre, los años 70, 60, la fiesta patria era muy esperada por todos los chilenos. Era un evento muy especial de celebración. Era tan importante que se hacían los preparativos, se vislumbraba en todos lados que estaban haciendo algo, se pintaban las fachadas, se pintaban las casas, aún esos cierres de lata que había en ese tiempo también eran pintados, o sea, se dejaba todo bonito para poder esperar el 18 de septiembre. Bueno, esto tenía una connotación, no tiene esa connotación hoy en el día de hoy, porque en el día de hoy un decreto ley nos hace poner la bandera y si no tenemos ese decreto y estamos expuestos a una multa, simplemente no la colocamos. Pero esto tenemos la culpa también la generación de no poder enseñar estos valores a esta generación que estamos viviendo este tiempo. Pues bien, el 18 de septiembre de 1810 dice que se celebra el primer cabildo y se forma el primer gobierno para Chile, basado también de que había un virreinato de parte de España, que nosotros dependíamos del virrey de España, pero este virrey había sido apresado y había sido encarcelado, por lo tanto habíamos quedado sin ninguna patria. Entonces ahí rápidamente tuvieron que llamar a un cabildo y se elige lo que se llama la primera junta de gobierno para el Estado de Chile, para convertirlo en un Estado independiente de España, y que no fuéramos más una colonia española. Bien, entonces todos los 18 de septiembre se está celebrando entonces el primer gobierno de Chile, ¿cierto? El primer gobierno, el 18 de septiembre de 1810. Entonces hay un poquito de historia, hacer un poco de historia con esto, porque ese día entonces se instaura la primera Junta Nacional de Gobierno. Y este suceso marca un precedente para que Chile entonces deje ser colonia de España e iniciar un camino a la independencia. Cuando conocemos la historia, amamos y defendemos nuestra tierra. Nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos enseña a amar nuestra tierra. Él nos puso en este lugar. Él nos hizo nacer en este lugar llamado Chile, en esta ciudad llamada Calama. Y entonces también el Señor nos enseña a amar, porque aunque nosotros somos de la patria celestial, también vivimos en la patria terrenal. E inclusive en los tiempos había un himno que se cantaba que era muy bonito y que tenía una letra como para Chile, esto se cantaba especialmente en las escuelas bíblicas de vacaciones. Las escuelas bíblicas de vacaciones, las que se realizaban cuando los niños estaban de vacaciones y no tenían nada que hacer, se invitaba entonces a hacer todos los días clase allí en la iglesia. Y no solamente se enseñaba la Biblia, sino que también se enseñaba el amar a la patria. Es así que había una bandera chilena, estaba la Biblia y estaba la bandera cristiana.
y a los 3 primeros que llegaban a tiempo a esta ceremonia, se hacía una tremenda fila para poder alcanzar a ser el primero, porque los 3 primeros llevaban la bandera cristiana, la chilena y la Biblia. Era un tiempo hermoso. Y había una canción que ahí estaba escrita por uno de los pastores Musiet, donde dice: «Oh Chile, te ha dado Dios belleza sin igual, de campos verdes, cielo azul y mares de cristal. Tu hermosura al contemplar con gratitud y amor, feliz canción mi corazón eleva al Creador». Una hermosa letra para darle gracias a Dios por nuestro país. Yo me estuve recordando un poco, lo busqué y lo encontré, este himno. Si ustedes lo buscan ahí en YouTube también lo van a encontrar. Se llama el himno a Chile. «Oh Chile, me ha dado Dios belleza sin igual». Bueno, tiene 12 estrofas más que no las voy a leer ahora, pero en algún momento tal vez usted puede buscarla también en internet. Ahora, aparte de las fiestas patrias, estamos celebrando el mes de la Biblia. ¿Y por qué el mes de la Biblia? Eso es importante que usted sepa. Nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. Todos los cristianos, ¿cierto?, nos sometemos a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos da una dirección tanto moral como espiritual y conductual. Por lo tanto, esa es la que nos enseña a nosotros a caminar como un buen ciudadano en el lugar donde estemos. Y ahora, ¿por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? Yo lo voy a contar un poquito. La Iglesia Protestante Evangélica celebra la Biblia en el mes de septiembre porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso. Y la Biblia del Oso porque en su portada aparece un oso comiendo miel de un panal. Y esta fue traducida por Casidorio de Reina. Y en esa oportunidad se imprimieron 260 ejemplares ahí en Basilea, en Suiza. Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera en 1602, dio origen a la famosa versión Reina Valera, tan reconocida y amada por los evangélicos hasta el día de hoy. Recordemos que la más usada es la Reina Valera de 1960. Ahora, ¿qué importancia tenía esta Biblia del Oso? Porque la Biblia del Oso fue la primera traducción completa en español, traducida desde los idiomas del manuscrito original del hebreo, del griego y del arameo. Traducciones previas de la Biblia eran desde la Vulgata latina. También hubo porciones desde los idiomas originales. Entonces, podemos decir que el mes de la Biblia es una celebración unificadora de las iglesias cristianas. Ahora, por eso que la Biblia es nuestra única norma de fe y práctica para el cristiano. No podemos regirnos por otra. Y esta es contradictoria a muchos aspectos legales que se están anunciando hoy. Hoy vamos a leer el Salmo 116 y vamos a contarle algo porque el Salmo 119 está completamente dedicado a lo que es la palabra de Dios. Y dice, y voy a leer los primeros 8 versículos. Alef, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Que el Señor añada su bendición a su palabra y vamos a irnos al contexto entonces de este salmo. Este salmo es uno de los más largos de cuanto se llama de la Biblia.
es el más extenso y el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos y cada versículo, con la posible excepción de 2 versículos, constituye una alabanza a la palabra de Dios. Está alabando la palabra de Dios. Por eso que vamos a tocar este salmo a través de estos días, porque está dedicado solamente a lo que es la palabra de Dios. Ahora, sería muy interesante que nosotros, usted y yo, pudiéramos darle énfasis a lo que es la palabra de Dios. El énfasis que realmente debe tener la palabra de Dios para el ser humano. Es muy importante mantener. Hay un ejercicio que anduvo por internet, que el leer la Biblia va provocando algo aquí en nuestro cerebro, una actividad positiva en nuestro cerebro. Bueno, como creyente, entonces nosotros necesitamos colocarle el énfasis en la palabra de Dios. Necesitamos, ¿cierto?, colocar a Dios allí en primer lugar de nuestras vidas. En nuestro tiempo se coloca mucho énfasis en lo que son los programas, en los métodos, las ceremonias, en las actividades de la iglesia. Y olvidamos lo principal, que es darle énfasis a lo que es la palabra de Dios, que es la fuente que nos alimenta y es la fuente que a nosotros nos lleva a un conocimiento pleno, a alcanzar sabiduría, entendimiento, a tener una buena conducta en lo moral, en lo físico, en lo espiritual, ¿cierto? Nuestra relación con las personas, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro entorno. Allí tenemos la palabra, por eso es que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a ser buenas personas, buenos cristianos. Entonces, de allí que habla de la transformación, de querer transformar. Cuando decimos, cuando Cristo, le invitamos a Cristo a nuestro corazón, nuestra vida se transforma en 180 grados. Por eso que se llama conversión, no hemos convertido al Señor. Cuando habla, tú te convertiste al Señor, sí, yo me convertí al Señor. Y el convertirse al Señor no es un hecho aislado y no es un hecho que tengamos que pasar en la vida, sino que es algo que va progresivamente avanzando en el tiempo, en la medida que yo voy teniendo esa intimidad con Dios, buscando y conocerle a Dios ahí en su palabra. Porque la única parte donde nosotros podemos conocer a Dios en su forma, en su carácter, en su esencia, es justamente a través de la palabra de Dios. En ningún otro libro va a encontrar el contenido que está aquí. Puede encontrar comentarios, puede encontrar ayudas, diccionarios, qué sé yo, pero la palabra de Dios, ¿cierto?, dice, como es lámpara a tus pies y lumbrera a mi camino. Así que de esta forma nosotros tenemos que darle ese tremendo énfasis que necesitamos para que Él pueda tomar nuestras vidas y podamos realmente, hoy, en este tiempo que estamos viviendo, que son tiempos muy complicados, Cristo es la única esperanza. ¿Y por qué Cristo es la única esperanza? Porque la Biblia dice que Jesús es nuestra salvación. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra única esperanza para el pecador, para el perdido, ¿cierto? Así que, bueno, yo le invito a usted que pueda darle ese auge a esa Biblia y no solamente teniéndola ahí en su living. A veces hay muchas Biblias que están abiertas ahí en el Salmo 91, porque el Salmo 91 como que nos protege de las cosas malas, y no se trata de eso, sino se trata de poder aplicar a nuestra vida la palabra de Dios y llevar así una vida agradable de un corazón recto que agrade a nuestro Señor. El arreglo de este salmo, la organización, la forma de escribir es muy interesante. Este salmo fue preparado de una forma muy cuidadosa. ¿Ah? Es un acróstico. Usted sabe lo que es un acróstico, ¿cierto? Que empieza con una letra, ¿cierto? Pero este es un acróstico basado en las letras hebreas. Por tanto, es una poesía que en el original usted, si la ve en el original, puede coincidir las estrofas.
Pero como está traducido al español, no se va a notar mucho de este famoso acróstico, perdón. Entonces, en lugar de tener un versículo en algunas partes de la Biblia, en otros salmos, ¿cierto? Cuando comienza con un acróstico, con una letra hebrea, alfa, beta, gamma, ¿cierto? Aquí está empezando de otra manera, no está tomando un versículo, sino que está tomando un párrafo completo, ¿cierto? En el lugar de tener un versículo, entonces comienza con cada letra del alfabeto. Aquí hay 22 letras del alfabeto griego. Hay 8 versículos para cada letra del alfabeto, o sea, cada 8 versículos está una letra del alfabeto comenzando con el alfa. Con lo cual se distribuyen los 176 versículos de este salmo. Entonces hay algunos que han hablado mucho acerca de lo significativo de los números de la Biblia. El número 8 de este salmo es clave, ya que bajo cada una de esas 22 letras del alfabeto hebreo hay 8 versículos que empiezan con esa letra en particular. El número 8 en la Biblia parece ser el número de la resurrección. Fue, por ejemplo, en el 8º día, cuando el Señor Jesús regresó de los muertos. Él estaba muerto en el 7º día, y en el sábado y en el 8º día, que era el primer día de la semana, resucitó para gloria y honra de Dios Padre. Ahora muchos piensan que Dios ha terminado su trato con Israel, porque Dios tiene que ver netamente con Israel. Pero no es así, Dios sigue continuamente con el pueblo de Israel, ¿cierto? El apóstol Pablo lo aclara aquí en Romanos, en el capítulo 11, en el verso 15, cuando escribió: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión, sino vida de entre los muertos? La Biblia afirma categóricamente que Dios no ha terminado con Israel. Por supuesto que no, ¿cierto? Así que como el Señor Jesús resucitó de los muertos, ese pueblo de Israel, que lo habíamos visto en un párrafo anterior, en días anteriores, vimos que el propósito de Dios para el pueblo de Israel es que ese pueblo de Israel fuera un pueblo sacerdotal para el mundo, que fuera el que ministrara espiritualmente al mundo. Ese es el propósito de Dios. Pero bueno, no fue así. Recordemos que el pueblo de Israel siempre ha ido de tumbo en tumbo en cuanto a la obediencia. Y aquí la palabra de Dios tiene que ver netamente con la obediencia. El obedecer es mejor que mucho sacrificio, dijo el profeta, dijo el profeta, ¿cierto? Entonces, en la obediencia está la ganancia. La desobediencia tiene consecuencias. Y desgraciadamente el pueblo de Israel ha ido de tumbo en tumbo en base a su desobediencia. Luego se arrepiente y el Señor lo perdona y vuelve, y todo el tema va de esa forma. Así como el Señor Jesús entonces resucitó de los muertos, ese pueblo será reunido como nación en el reino de Dios, de una manera muy especial. Va a salvar a las naciones. Así que habrá multitudes que aún serán salvadas. El gran predicador Spurgeon solía decir: Dios va a ganar. Dios va a ganar. Habrá más personas salvas que perdidas. Lo creemos así, aunque al mirar a nuestro alrededor no vemos que esto esté sucediendo. Si nosotros vemos, digamos, todo el mundo parece que estuviera al revés. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, pero no podemos perder la esperanza en que Cristo tiene todo el control de esto. Y el propósito de él es que muchas almas se salven. Y Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Por lo tanto, usted puede identificar claramente de dónde viene la destrucción, de dónde viene la matanza, ¿cierto? De dónde vienen los robos. Por supuesto que vienen de su padre, el Satanás. Y Dios que ha venido, ¿cierto?, a darnos salvación, a rescatarnos de aquella vana manera de vivir. Entonces, hay personas que se entusiasman ahora volviendo a Israel cuando visiten Israel. Si Israel es muy bonito, yo tengo pendiente un viaje a Israel, si Dios quiere, y me da vida, porque al ir a Israel creen que están viviendo el cumplimiento de la profecía. Y aunque es cierto que los judíos están regresando a Israel,
pareciera que no fuera el cumplimiento de la Escritura, porque están regresando con una actitud de incredulidad. Hay muchos judíos que no están volviendo a Dios. Hemos leído un comentario sobre judíos inmigrantes en Israel, destacando que estos estaban sorprendidos por el ateísmo y la falta de las prácticas de la religión judía en ese país. O sea, en el fondo, así que si usted va para allá se da cuenta que no hay una mayor actitud del retorno a Dios, no solamente a Israel, a Dios, ahí en esa ciudad de Jerusalén. Entonces, funciona como cualquier otra cosa en la ciudad, como cualquier otro país. Entonces, un país turístico donde se ven cosas, digamos, de la antigüedad, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los profetas. En todo eso, hay algunos sí que dicen que se siente, no sé, una presencia diferente allí, pero tenemos que decirlo que el pueblo de Israel, muchos aún no creen en Dios, no se han vuelto a Dios, y menos creen en Jesús. Pero cuando Dios cumpla su profecía, traerá a los judíos de regreso a su tierra. Aquellos judíos que han creído, aquellos judíos que han obedecido a la palabra, a la Torá, como dicen ellos. Y ese evento será la resurrección de esa nación. Será como si ellos volvieran de la muerte a la vida, ¿ya? Como de muerte a vida. Ahí recién comienza, ¿cierto? La vida del verdadero judío. Estimado oyente, si usted recibe vida eterna, lo va a hacer por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Entonces la vida eterna usted la tiene por el creer en Jesús, por la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pedro nos dijo en su primera carta universal, en el capítulo 1, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra de Dios que revela al Señor Jesucristo. La palabra de Dios le traerá a usted vida, le traerá a usted libertad, le traerá alegría y le traerá bendición. Le invito a que todo este mes comience a leer la Biblia día a día y en ella encontrará palabras de amor, palabra de paz, palabra de esperanza, palabra de salvación, palabra de vida. Porque esa es la palabra de Dios. Les invito a que tengamos un tiempo de oración para irnos. Señor, yo te pido que tú seas, Padre amado, con cada uno de los que están escuchando. Que tu palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón y que puedan llegar a tener esos corazones rectos para hacer tu voluntad y conocer tu palabra y conocerte a ti, Señor. En cada punto de la palabra poder conocer tu esencia, conocer tu imagen, tu palabra, tu vida, tu espíritu, Padre Santo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú toques cada corazón ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Tu palabra es un